Bueno, pasemos ahora al tiempo esencial de nuestro culto de oración, la predicación de la palabra. Y para los que llegaron quizás un poco más tarde, hoy día, en estos momentos, el pastor Rui y el presbítero Daniel Contés se encuentran en la iglesia presbiteriana Valle Lonquén, como parte de la comisión que está instalando al pastor ahí, pastor Manuel Pereira. Así que me invitaron este domingo a no solo dirigir, sino también a predicar. Y es una verdadera bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Así que quiero que vayamos a Segunda de Pedro. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro, específicamente el capítulo 1. Capítulo 1 de Segunda de Pedro. Y quiero que veamos los versículos 3 y 4. Y esta es la última carta que escribió el apóstol Pedro. Y el momento de que Pedro escribe esta carta, él está esperando ser ejecutado por su fiel proclamación del Evangelio de Cristo. Pedro sabe que no le queda mucho tiempo, así que escribe esta última carta, su último recordatorio. Y vemos que en su primera carta, en Primera de Pedro, el apóstol incentiva a las iglesias de Asia Menor a mantenerse firmes en el Evangelio, a perseverar en la fe, incluso al enfrentar la persecución injusta que los creyentes padecían en esos tiempos. Y ahora, esa persecución aún sigue, se mantiene, es una constante que va a acompañar a la iglesia durante décadas. Pero esta segunda carta que Pedro escribe lo hace entonces como un recordatorio final a las iglesias, para que los creyentes, por medio de la gracia de Dios, puedan vivir vidas agradables a Dios. Porque ahora los creyentes se enfrentaban una nueva amenaza que estaba afligiendo a las iglesias. Y esta amenaza no era una amenaza externa, no era una amenaza ajena a la iglesia, sino que era una amenaza que había surgido dentro de la iglesia. Porque existían falsos maestros que distorsionaban el Evangelio de Jesucristo y que presionaban a los creyentes a abandonar la sana doctrina. Y esto no era simplemente un tema teológico intelectual. No era solo una diferencia en pensamientos o en creencias, sino que estas diferencias, estas distorsiones traían implicancias morales serias para la vida de la congregación y afectaba la comunión en el cuerpo de Cristo. Porque la verdad es que la forma en que vemos o interpretamos y vivimos nuestra relación vertical, es decir, nuestra relación con Dios, impacta directamente la manera en que vivimos nuestras vidas horizontales, es decir, con otras personas. Y aunque no se sabe con certeza exactamente cuál era esta falsa enseñanza, la mayoría de las personas creen, los estudiosos creen, que este era un tipo de proto-gnosticismo. Y el cual enseña que un conocimiento espiritual avanzado está disponible solo para un grupo selecto de individuos que cumplen ciertas condiciones o requisitos. Enseñan cosas tales como que la materia o el cuerpo son malos y que el espíritu es bueno. Entonces esto lleva a las personas a vivir vidas desenfrenadas, incluyendo en este tiempo la permisividad sexual, ya que como la carne es mala, no importa realmente qué hagamos con nuestro cuerpo, siempre y cuando cuidemos de nuestro lado espiritual. Existía esta dualidad en la vida de las personas. Y creo que esta dualidad existe hoy en día. Podemos venir a la iglesia y pensar que estamos bien y vivir vidas completamente diferentes de lunes a sábado. Y lo peor de todo es que estos falsos maestros proponían este estilo de vida como un estilo de vida válido
y aceptable para un creyente. Y es por eso que Pedro, ¿cierto?, escribe esta carta para refutar la falsa enseñanza que había infiltrado a la iglesia y para exhortar a sus lectores a vivir vidas santas y piadosas para la gloria de Dios. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría leer ahora nuestro pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. La palabra de Dios nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oremos una vez más. Padre, venimos ante ti nuevamente para que abras nuestros ojos, Dios, para que tu palabra, Dios, nos confronte aquellas áreas que necesitan ser confrontadas, para que podamos vivir vidas piadosas, que busquen magnificar tu nombre, que crean y confían en tus promesas. Sé con nosotros y que tu Espíritu nos dé el entendimiento no solo para conocer más de tu palabra, sino para vivirla y aplicarla en nuestro día a día. Todo para agradarte a ti y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos que Pedro, al momento de comenzar a escribir el desarrollo de su carta, en el versículo 3, él destaca y él proclama la soberana y monergista salvación que Dios nos ha entregado. Su poder divino ha logrado lo que los seres humanos por sí solos no pueden lograr. Los creyentes somos receptores de una gracia abrumante a nuestro favor. Y lo que Pedro enseña en este pasaje, la tesis que Pedro presenta, es una verdad que confronta a los falsos maestros de la época, que enseñaban que Cristo era un buen punto de partida, pero no lo suficiente para tener una espiritualidad saludable. Ellos decían que se necesitaban cumplir otros requisitos y conquistar otras condiciones para alcanzar a ser verdaderamente espirituales y para así vivir vidas plenas. Y qué fácil es para nosotros caer en una mentalidad similar hoy en día. Qué fácil es pensar que Jesús y nuestra fe son buenas sugerencias o buenas recomendaciones para la vida, pero que no son lo suficiente para lidiar con las diferentes circunstancias, las luchas o los desafíos que enfrentamos diariamente. No es lo suficiente para sustentar una vida abundante en nosotros. Y estas otras cosas le roban la vitalidad de vida a la vida que nos entrega Jesús. Entonces buscamos otras cosas. ¿Dónde voy a sacar vida? ¿Dónde voy a tener esto que tanto anhelo? Podemos pensar, Cristo y la Biblia son buenos puntos de partida, pero si tan solo tuviese esta cosa, si tan solo esta situación no me hubiese ocurrido, si tan solo tuviese este trabajo, si tan solo no hubiese perdido tal cosa, entonces ahí sí es que yo tendría una vida plena, una vida que vale la pena vivir. Y si tú has luchado con estos tipos de pensamientos antes, o incluso si estás luchando con este tipo de ideas hoy en día, entonces las palabras del apóstol Pablo son extremadamente relevantes hoy para tu vida y para tus necesidades del presente. Y esto es porque Dios nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y piedad por medio del conocimiento de Cristo a través de sus preciosas promesas. De nuevo, Dios nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad
por medio del conocimiento de Cristo a través de sus preciosas promesas. Entonces quiero que veamos y exploremos qué implica esto. Y viendo nuevamente el versículo 3, donde dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La verdad es que todo el mundo quiere vivir una vida abundante, una vida significativa, una vida plena. Se podría decir incluso que este es el propósito principal que lleva a las personas a hacer lo que sea que hagan. Todo lo que hacemos es en búsqueda de esa vida plena, una vida significativa. Y en algunos casos, ciertas personas hacen todo lo necesario para alcanzar eso y pueden incluso usar maneras ilícitas para alcanzarlo. No solo son las personas que buscan esto, porque de hecho todo sistema, toda ideología, sea filosófica, política o religiosa, apunta y trata de satisfacer o alcanzar esta vida plena. Todos apuntan a eso, todos llevan a eso. Entonces esto nos dice que el mundo anhela este tipo de vida. Todos queremos y necesitamos de una vida así. Y este pasaje nos dice que el poder divino de Dios nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida. Y quiero destacar que la palabra griega aquí para vida es zoe. ¿Y por qué esto es importante? Porque la palabra zoe no transmite solamente la idea de vida física, meramente desde un punto de vista biológico, como lo hace la palabra griega bios, sino que implica una vitalidad de vida. El tipo de vida abundante y significativa y plena que tanto anhelamos. Es por eso, ¿cierto?, que cuando decimos, no, eso no es vida, a alguien que quizás lo está pasando mal, no nos referimos que esa persona no tiene bios, porque sí está viviendo, pero esa persona no tiene zoe. No está viviendo una vida de vitalidad para él, una vida abundante y una vida que lo satisfaga. Y esta vida abundante, significativa y plena es la vida que Dios nos ha otorgado. No solo en el futuro, porque muchas veces cuando pensamos en la vida que Dios nos da, pensamos meramente en la vida que viene después de la muerte. Vemos esta vida como algo distante o ajeno a nuestras circunstancias hoy en día. Pero la realidad es que la vida eterna que los creyentes han recibido es hoy. Esta vida comienza cuando nuestro corazón es regenerado, cuando somos salvos por nuestra fe en Cristo. Es ahí cuando comienza esta nueva vida que hemos recibido de Dios. Por lo tanto, todo creyente, todo seguidor de Cristo ha comenzado a vivir la vida abundante y plena que solo Dios puede dar. Pero este pasaje, vemos que Dios nos ha dado no solamente todas las cosas que pertenecen a la vida, sino también a la piedad. Y no es una coincidencia que estos dos términos sean mencionados uno al lado del otro, ya que estos dos conceptos están relacionados de manera íntima. E incluso se podría decir que la piedad define aún más la naturaleza de la vida que hemos recibido. ¿Y qué significa piedad? Bueno, podríamos definir piedad como una gran reverencia y es una condición necesaria para la vida misma. Porque ya sabemos qué pasó en Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios. ¿Qué pasó? Ellos pecan y la muerte entró en el mundo. Y aunque ellos no murieron en ese mismo instante, la cuenta regresiva ya había comenzado y pronto morirían. Y lo mismo ocurre a lo largo de la historia. Todos los hombres pecan y por lo tanto todos los hombres mueren.
De hecho, como resultado de la caída, como resultado de la rebelión de Adán y Eva, todos nacemos en pecado. Somos por naturaleza pecadores y por tanto pecamos. Y aunque podemos tener vida física por un tiempo, no sabemos cuánto, pero por naturaleza nacemos espiritualmente muertos. No tenemos una vida plena, verdadera o abundante dentro de nosotros mismos. Tenemos una imagen que es como un humo, como un vapor que aparece y desaparece. Eso es lo único que tenemos de vida. Pero realmente por dentro, espiritualmente muertos. Y esto es lo que nos dice Pablo en el libro de Efesios. Él dice que toda la condición de ser humano es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia nos advierte que cuando nuestro tiempo se acabe y nuestra vida física termine, y que ciertamente lo hará en algún momento, es en ese momento entonces que nos enfrentaremos al juicio justo del Dios Santo que hemos desobedecido y en contra de quien nos hemos rebelado. Las cosas no pintan bien. Porque verás, nuevamente, no existe vida sin piedad. Nunca ha existido y nunca existirá. Y es en este punto, ¿cierto?, que el mundo corrupto en que vivimos está en desacuerdo. Como vimos antes, el mundo quiere vida, quiere una vida plena, una vida abundante. El mundo está de acuerdo que lo que más necesitamos es vida, pero rechaza completamente la idea de que aquella vida depende de la piedad. Al contrario, el mundo argumenta que la piedad es un factor que limita y reduce el gozo de una vida verdadera, que la ahorca, que la piedad impide que alguien pueda vivir la vida que tanto anhela. Y en vez de eso, el mundo propone lo contrario, que una vida plena, que una vida verdadera se alcanza al hacer lo que uno quiere hacer y cuando quiera. Se obtiene al satisfacer nuestros propios deseos y nuestros. Y es ahí, cuando nosotros hacemos eso, que somos libres para vivir una vida verdadera. Y es así como definiría el mundo una vida que vale la pena vivir. Pero, mis hermanos y mis hermanas, no sean engañados por esa idea. Lo que el mundo sugiere no les traerá vida abundante. Y si tú ves cómo está el mundo hoy en día, verás evidencia de lo contrario. Porque no es ningún secreto que vivimos en una sociedad cada vez más post-cristiana, en el sentido de que poco a poco la idea del Dios cristiano y los valores de ese Dios han sido expulsados de casi todos los sectores de nuestra sociedad. Hoy en día, la gente es libre de buscar o perseguir sus deseos, sus anhelos, como nunca antes. Entonces, si la tesis del mundo es correcta, debiésemos ver entonces un récord en cuanto a número de personas realizadas que gozan de una vida abundante. Pero no vemos eso. Al contrario, el número de personas que hoy en día luchan contra trastornos mentales, los cuales roban la vitalidad de vida, nunca han sido tan altos. Los casos de depresión y trastornos de ansiedad han aumentado significativamente durante los últimos años y continúan aumentando. El número de personas que experimentan una profunda soledad y desesperación es realmente impactante.
ni hablar de los índices de divorcio. Las familias como están hoy en día. La gente no está viviendo vidas plenas. Y hoy son más libres que nunca para buscar sus deseos. Entonces, esta idea de que una vida verdaderamente plena se encuentra en perseguir los deseos de uno, no solamente algo que es falso, sino que es una idea peligrosa que hoy en día está causando daños severos a muchos. Y esto se agrava aún más cuando las personas confían una y otra vez en cosas materiales, en experiencias, en relaciones, en distinciones o cualquier otra cosa para que eso le otorgue la plenitud de vida que tanto anhela. Es así como se forman las adicciones. Quiero más y más y más y cada vez recibo menos, menos y menos. Y por ende me desespero aún más. Es eso lo que ocurre hoy en día. Confiamos en que estas cosas nos darán algo que no pueden darnos. Nunca alcanzaremos a recibir la vida plena de estas fuentes, porque estas cosas no fueron diseñadas para ser fuentes de vida. Y es claro que no se puede encontrar o alcanzar una vida abundante al satisfacer nuestros propios deseos, porque no podemos encontrar vida plena en nosotros. No existe. Estamos muertos espiritualmente. Y por ende encontrar vida ahí no tiene sentido. Necesitamos buscar en otro lado. Buscar en aquel que en sí mismo es vida. Aquel que es capaz de dar vida a pecadores espiritualmente muertos. Y esta vida que Dios nos provee es una vida de piedad, de progresiva santificación. Porque nuevamente, no existe una vida plena fuera de la piedad y la obediencia. Porque no existe otra fuente de vida aparte de Dios. Y nuestro Señor, por su divino poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. ¿Y cómo? ¿De qué manera nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad? Bueno, si leemos la segunda parte del versículo 3, nos dice, voy a leer la primera, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La vida y la piedad se obtienen por medio del conocimiento de Dios. Y esto no es un conocimiento general acerca de la existencia de Dios o simplemente reconocer datos intelectuales sobre Él. No es sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. No, sino que es un conocimiento que surge de una relación íntima con aquel quien es la vida misma. Un conocimiento que viene de conocer a aquel que nos llamó de la muerte espiritual a la abundante vida que solamente Él puede proveer. Es conocer al Dios que por su gloria y excelencia llama a un pueblo para sí mismo. ¿Cómo conocemos a este Dios? Jesús nos dice en Juan 14, 6 y 7, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces no existe otra manera de obtener vida y piedad aparte de conocer a Dios. Y no se puede conocer a Dios aparte de conocer a Jesucristo. Y agregaría, y no se puede conocer a Jesucristo aparte de encontrarlo revelado en la palabra de Dios. Y es entonces por el conocimiento de Cristo que recibimos vida y piedad. Y también es este conocimiento de Cristo que sostiene y preserva la vida y la piedad que hemos recibido.
Es tanto el autor de nuestra fe como el sustentador y el completador de nuestra fe. Un amigo muy cercano lo decía de esta manera: nunca te gradúas de conocer a Cristo, o nunca te gradúas del Evangelio, porque no existe una alternativa superior o mejor para conocer a Dios y crecer en santidad. No hay cursos avanzados acerca del Evangelio, porque en la palabra de Dios encontramos la leche que nos nutre en la infancia de nuestra fe, y también encontramos la carne para aquellos maduros en la fe. Y tanto un nuevo creyente como un creyente maduro pueden leer un mismo pasaje y ser extremadamente edificados por esas mismas palabras de manera diferente, hablándoles al punto que ellos se encuentran en su fe. Por lo tanto, el conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia es todo lo que necesitamos para vivir vidas que glorifiquen a Él. Y solo podemos conocerlo por medio de su palabra. No hay otra fuente, no hay otro lugar. ¿Y qué encontramos revelado en su palabra? Bueno, por medio de su gloria y excelencia revelada en su palabra, encontramos las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son estas promesas? Bueno, podría estar aquí parado todo el día leyéndolas una por una. Pero mi cuaderno de 100 hojas se me quedó en mi escritorio en la casa, así que voy a tener que resumirlas. Y todas las promesas de Dios podrían ser resumidas de esta manera: Dios salvará a un pueblo para sí mismo por medio de un redentor. Dios salvará a un pueblo para sí mismo por medio de un redentor. Porque si volvemos nuevamente al relato de Génesis 3, específicamente el versículo 15 de Génesis 3, vemos que el momento en que Adán y Eva pecan, Dios promete enviar a un Salvador. Promete enviar un Salvador que nos rescatará del pecado y nos salvará del poder de la muerte por medio de su propio sacrificio y sufrimiento. Génesis 3, ya tenemos la promesa. Y a medida que avanzamos en el libro de Génesis en adelante, vemos que todas las promesas que Dios hace dependen de esa promesa inicial. La promesa de Génesis 3 es, de cierta manera, la bisagra en el que todas las otras promesas se mueven. Y a medida que avanzamos en el relato bíblico, vemos que las promesas se vuelven quizás más claras, más específicas, y cada vez aparecen de manera más frecuente, pero todas apuntan a un mismo Salvador. Y vemos en esas promesas que Dios promete un Salvador que será el libertador de su pueblo y que los librará de la esclavitud. Él promete un Salvador que guardará la ley de manera perfecta. Un Salvador que será el sumo sacerdote y el cordero sacrificial al mismo tiempo. Un Salvador que será rey y profeta. Un Salvador que será Dios con nosotros y que nacerá de una virgen. Dios promete un Salvador que morirá en nuestro lugar y que se levantará al tercer día. Él promete un Salvador. Él promete justificarnos por medio de este Salvador y de cubrirnos por la justicia que Él conquistó. Él promete que aquellos que creen en ese Salvador no morirán, sino que tendrán vida eterna. Él promete que Él perfeccionará y completará la buena obra que comenzó en el pueblo que ese Salvador redimió.
Y también nos promete que ese Redentor volverá. Todas estas promesas en la Biblia apuntan a un mismo Redentor, a un mismo Salvador, a Cristo. Y no solo estas, muchas más. Como mencioné, podría estar todo el día leyendo las promesas de Dios. Y como Pablo nos dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Todas apuntan a Cristo. Es entonces por medio de reconocer, creer y confiar en las preciosas y grandísimas promesas de Dios que llegamos a conocer a nuestro Dios y Salvador. Porque estas promesas nos hablan de Él. Nos hablan de su fidelidad, nos hablan de su amor para con nosotros, nos hablan de su justicia santa, su cuidado, sus atributos, y nos hablan también de nuestra nueva identidad como pueblo de Dios y nuestra nueva relación con Él como participantes de la naturaleza divina. Todo esto en las promesas reveladas en la palabra de Dios. ¿Y qué significa ser finalmente participantes de la naturaleza divina? Significa que el Espíritu Santo mora en nosotros. No que nosotros nos volvemos dioses, como algunos sistemas religiosos piensan. No. Nosotros no somos Dios y nunca seremos Dios. Pero esto de que somos participantes de la naturaleza divina es porque el Espíritu Santo mora en todos los que están en Cristo. El Espíritu Santo es el que nos da la vida de Dios y nos transforma cada día más a la imagen de Cristo. Por medio entonces del cumplimiento de las promesas de Dios, somos adoptados en la familia de Dios y somos participantes de la promesa de Dios en nuestras propias almas. Y esta es otra promesa de Dios que se cumplió, que el Espíritu descenderá sobre sus hijos. Entonces, los cristianos compartimos en la comunión con el Padre al estar cubiertos por Cristo y al ser sellados por el Espíritu Santo. Y todo esto es por la magnífica gracia que Dios demostró a nuestro favor. Y es solo por la presencia del Espíritu en nuestros corazones que podemos ver, que podemos reconocer, que podemos entender las promesas de Dios, para así conocerlo más a Él y para vivir vidas piadosas que lo glorifican, que surgen de la vida abundante que nuestro Señor nos ha dado. Y quiero terminar con esto. Si estás hoy aquí, sea presente en el templo o siguiéndonos o viendo esta transmisión en internet, si estás hoy y no has llegado a creer y confiar en las preciosas promesas reveladas en su palabra, si no has experimentado la abundante vida que solo un conocimiento íntimo de Cristo te puede dar, entonces te pediría que consideres las palabras de este texto. Considera lo que el Pedro está diciendo. Considera lo que la palabra de Dios está diciendo hoy en día. Porque no existe vida sin Dios. Porque esta vida que tanto anhelamos, que tanto deseamos, no está disponible en ningún otro lugar. Y hoy tenemos acceso a ella. Porque Dios, sin necesidad de hacerlo, sin estar obligado a hacerlo, Él decidió amar a sus enemigos, amar a enemigos rebeldes, y envió a su Hijo Jesús a vivir una vida de perfecta obediencia, la vida que nosotros no pudimos vivir, y a morir en una cruz para salvar
y redimir a pecadores. Pecadores como tú y pecadores como yo. Y es este mismo Dios que hoy te llama a arrepentirte y a creer en sus grandes promesas. Y Él no decepciona. Sus promesas traen vida y vida en abundancia. Y para aquellos que están hoy, que sí han confiado en las promesas y están siguiendo al Señor, te pediría que exploraras las profundidades de las grandes promesas de Dios. Que te dediques a la lectura y al estudio diligente de su palabra. Y que te dediques a la oración para crecer en el conocimiento de aquel que te llamó por gracia. Para que sus innumerables promesas te mantengan firme en tu fe. Para que te mantengan arraigado en la esperanza venidera, para así resistir a las presiones externas o internas que pueden y van a venir en el futuro. Y que quizás para algunos ya están aquí. Considera estas promesas para mantenerte firme ante las presiones. Y recuerda que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas. Esas cosas son ahora tuyas como participante de la naturaleza divina al estar en Cristo. Por lo tanto, ahora estamos seguros para vivir vidas diferentes a las del mundo. Vidas de obediencia a la palabra y vidas que confían que Dios bendice en la eternidad a aquellos que viven para su gloria. Entonces, mis hermanos y hermanas, hemos recibido mucho de nuestro Señor. Creamos entonces en las promesas que Él nos ha dado y confiemos en Dios que nos salvó por gracia y que nos ha equipado para vivir vidas plenas en piedad por toda la eternidad. Así que oremos. Padre, nuevamente te pedimos, Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones. Que reconozcamos, Dios, que no podemos encontrar vida en ningún otro lugar y que la vida que tú nos has dado se manifiesta en obras de obediencia, en obras de piedad, en hacer lo que te agrada. Dios, vivimos en un mundo donde las presiones muchas veces nos llevan a mirar lo que el mundo ofrece y a ser tentado. Pensar que quizás sí, quizás algo de verdad hay aquí, quizás lo que a mí me falta, lo que tanto anhelo, lo podré encontrar aquí. Pero Dios, ayúdanos a recordar que no existe ningún regalo, ningún don, ninguna cosa buena que no venga de ti, el Padre de luces. Guíanos en nuestro día a día a estar firmes en tu palabra, a estar arraigados en nuestra fe en Cristo, para proclamar a un mundo que no cree la inmensidad de tus promesas. Sé tú con nosotros, que tu Espíritu nos llene para confiar en ti cada día más. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.